empezar. Parece que no va a ingresar nadie más. Empezamos. Les cuento, hoy vamos a tener 2 clases. Son medianamente cortas, no muy largas. Y entre clase y clase vamos a hacer un pequeño descanso. Voy a empezar con la primera. Espérenme un segundo. Bueno, espero que se vea. Alguien que me diga que se está viendo bien. Así empezamos. Sí, se ve. Bien, buenísimo entonces. Bueno, el primer tema que vamos a ver es el impacto del ambiente en la producción animal. Vamos a ver primero qué es ambiente, lo vamos a definir antes de empezar a ver cuáles son los efectos positivos o negativos del ambiente sobre los animales. De una forma general, ambientes son todas aquellas circunstancias o condiciones externas del animal que pueden afectar la salud, la supervivencia, la reproducción, el crecimiento. Cuando yo digo circunstancias o condiciones que afectan, ese afectan puede ser positivo o negativo, ¿sí? Todo va a depender del manejo del hombre, de la raza, de la especie, de la categoría de los animales, de la edad. Entonces, siempre ese efecto que haga el ambiente sobre el animal puede ser positivo o no, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de definición de ambiente desde un punto de vista genético. No sé si ya lo han visto a esta definición, pero ambiente es todo aquello que no es genético y que afecta o influye en la manifestación fenotípica de un carácter. Seguramente ustedes han tenido genética y se deben acordar de esta formulita, que P es fenotipo. En realidad está la P porque en la bibliografía está en inglés y esa es la sigla de fenotipo, es igual a genotipo más E, que es el ambiente. Cuando decimos que ambiente es todo aquello que no es genético y que afecta el fenotipo del animal, el fenotipo es una performance o una característica del animal que ya bien puede ser observable o puede ser medible. Por ejemplo, observable puede ser el color del pelaje de los animales, la presencia o ausencia de cuernos, y medible, un carácter medible, ya sería producción de leche, crecimiento, número de huevos, cantidad de huevos. Entonces, el ambiente afecta a esa manifestación fenotípica. Siempre, como les digo, puede ser positivo o puede ser negativo esa influencia que tiene el ambiente sobre las características de los animales. ¿Cuáles son los elementos o los factores que forman parte del ambiente? Por ahí uno dice ambiente y le suena al clima, la temperatura, las precipitaciones. Sí, también forma parte eso del ambiente, pero también otras cosas como las instalaciones, la alimentación, las enfermedades, el manejo del hombre que hace a los animales, y ahí les puse yo aspectos sociales. Eso se refiere a aspectos sociales en el grupo de los animales. Ya habíamos visto la clase anterior de comportamiento, cómo ellos cuando cambian de grupo con sus congéneres, cuando cambian o no, o siguen con el mismo, tiene que haber una jerarquía, un orden jerárquico, hay dominancia. Entonces eso también afecta a los animales. A eso me refiero cuando pongo aspectos sociales, ¿sí? Se considera que el que más influencia tiene en la producción animal es el climático, el factor climático, ¿sí? Que, bueno, como ya hemos dicho, la temperatura, la humedad, viento, las precipitaciones. Entonces, siguiendo con esa formulita que yo les había puesto, que el fenotipo es igual a la genética más el ambiente, acá podemos poner fenotipo como productividad. Puede ser producción de leche, puede ser producción de lana, lo que sea. Cualquier tipo de productividad en cualquier especie o raza es igual entonces a la genética, más el ambiente y más el manejo. Le agrego el manejo, ¿por qué? Porque el hombre también influye mucho en la manifestación,
de la productividad de los animales, ¿sí? El hombre puede o no mitigar los efectos que produce el ambiente, cada uno de estos, hasta los climáticos también. Hay ciertas características que se pueden modificar o mitigar, disminuir el efecto sobre los animales, que dependen del hombre. Como hemos dicho que mayor influencia, el factor que tiene mayor influencia sobre la producción animal se considera que es el clima. Vamos a ver un poco qué es el clima. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque es medio engorroso. Vamos a definir o vamos a ver la diferencia que hay entre clima y tiempo. Clima dice que proviene del griego clina, que significa inclinación. Esa inclinación se refiere al ángulo que incide los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Definiendo clima, ¿cómo podemos definir lo que es lo típico y lo característico en el conjunto de elementos meteorológicos? Dice ahí, ¿qué significa elementos meteorológicos? Ya lo vamos a ver bien, pero como para que entiendan la definición, todos aquellos elementos meteorológicos son la temperatura, la precipitación, la humedad, los vientos. Entonces, clima es todo ese conjunto que me determina una zona en particular o me caracteriza una zona en particular y que se repite anualmente, ¿sí? Por ejemplo, acá en el NOA tenemos en invierno clima seco y todos los años anualmente seco, o sea, hay muy bajas precipitaciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Para qué? Para que entiendan la diferencia entre tiempo. Tiempo es también la combinación de esos elementos meteorológicos, pero que me caracterizan una zona y un momento determinado. Y que no es que se repite anualmente, se puede o no repetir, pero no es algo que anualmente se repite como el clima, ¿sí? Eso es la diferencia entre clima y tiempo. Y el tiempo caracteriza a lo que es el estado atmosférico. Por ejemplo, hoy el tiempo está soleado, el cielo despejado, ese es el tiempo. En cambio, el clima hemos dicho que se repite anualmente. Si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay problema. Vamos a ver ahora cómo se caracteriza el clima. Se caracteriza a través de los elementos y de los factores. Hemos dicho que los elementos son la presión atmosférica, temperatura, humedad del aire, precipitación, vientos. Y los factores, cuando hablamos de los factores del clima, estamos hablando de las causas que produce, qué es lo que me causa o qué es lo que causa que haya una determinada temperatura, qué es lo que causa que haya una determinada cantidad de precipitaciones o que sea sólida, líquida, la precipitación, por ejemplo. Entonces, dentro de esos factores tenemos varios, astronómicos, geográficos, meteorológicos y humanos. Vamos a ver de forma rápida cada uno como para que les quede claro de qué se trata todo esto. Vamos a ver los factores astronómicos. Dentro de eso tenemos el movimiento de la Tierra, que tenemos dos movimientos, ¿no es cierto? Que eso desde la primaria uno más o menos lo viene viendo. Tenemos rotación y traslación. La rotación se produce en un tiempo de 24 horas, me determina el día y la noche, y la Tierra gira, siempre con un ángulo de inclinación de 23 grados, de oeste a este. Esa es la rotación. Y la traslación, ¿no es cierto? Se produce un giro alrededor del Sol que dura 365 días aproximadamente, y lo que me determina son las estaciones del año. ¿Qué importancia tiene esto en la vida de los animales y de los vegetales que marcan la cotidianeidad de los animales y las plantas? O sea, al marcar el día y la noche y las estaciones, me está marcando el día a día de los animales. Después tenemos los factores, seguimos los factores astronómicos, ya hemos dicho entonces el movimiento de la Tierra, y esto es la latitud. La latitud se mide en grados. ¿Y qué me determina la latitud? Las zonas climáticas, los distintos tipos de clima, los climas más marcados, más grandes de la superficie de la Tierra. ¿Cómo medimos la latitud? Por ejemplo, acá no sé si se ve el cursor, este es el continente africano. Entonces, yo marco un punto cualquiera, por ejemplo, acá al norte y hacia el oeste de África. Ay, no se ve el cursor, ahí está, se me dice. Entonces, este es un punto cualquiera. Yo tomo como referencia el ecuador y se toma como referencia el meridiano. Este punto que yo tengo acá
para medirlo, tengo que hacer una recta imaginaria, se me va el cursor, no sé por qué. Tengo que hacer una recta imaginaria, marcar hacia el centro, o sea, donde se cruza lo que es el ecuador y el meridiano, y eso me va a dar un ángulo con respecto al ecuador. Entonces, así se mide la latitud, en grados, minutos y segundos. ¿Y qué me determina? Como ya le había dicho, me determina los grandes climas. Todo lo que es alrededor del ecuador está el clima tropical, entre lo que es los trópicos de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur, me determina el clima tropical. Después tenemos clima templado, que es entre el trópico de Cáncer al norte y el círculo polar ártico, y al sur el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico también es templado. Y bueno, después tenemos el clima gélido, que es de los círculos polares antártico al sur y ártico al norte. Como para que tengan una idea, nada más les puse acá algunos ejemplos de clima tropical. Tenemos la selva, sabana, desierto, clima templado y subtropical, el bosque, pradera, estepa. Acá, por ejemplo, en el clima tropical, la sabana es como una analogía de lo que es la pradera en el clima templado. Nada más que la sabana es muy calurosa. En cambio, en la pradera no hay tantas altas temperaturas. Lo que es el desierto y la estepa también se parecen mucho, o sea, la estepa también es desértica, pero se caracteriza porque es fría. En cambio, el desierto tiene altas temperaturas. Y bueno, después está el clima gélido polar, que es el clima característico de los bloques de hielo, lo que tenemos al sur y al norte de la Tierra. Esto como para que tengan una idea nada más. Después tenemos los geográficos. Los factores geográficos, tenemos la continentalidad u oceanidad. ¿Qué es esto? Esto es la influencia que tiene la costa o el mar o el océano con respecto al continente. A medida que más nos alejamos de la costa, la humedad disminuye. Al disminuir la humedad, también disminuyen las precipitaciones y hay una mayor amplitud térmica. Después tenemos la distribución de las corrientes marinas, también tiene que ver con factores geográficos. Las corrientes marinas, acá están en este gráfico, están determinadas por flechitas. Las rojas son corrientes cálidas y las frías son, las corrientes frías sí son el color azul. Esto atenúa el clima, depende de la zona. Por ejemplo, acá las corrientes cálidas obviamente tenemos alrededor de lo que es el Ecuador, pero estas corrientes cálidas tienden a ascender hacia el norte y fíjense cómo sube acá, y Europa sería mucho más frío si no tuviera esa influencia, por ejemplo, de las aguas cálidas del Ecuador, de cerca del Ecuador. Y lo que son estas corrientes frías también atenúan lo que es las precipitaciones y vientos, o hacen atenúan o producen cambios, digamos, moderan. No es que hay cambios bruscos, sino que actúan como moderador de vientos y precipitaciones. Después tenemos las barreras orográficas, que son, ¿no es cierto?, elevaciones que están sobre la superficie de la Tierra, más conocidas como montañas. Me determina el clima también, distintos tipos de clima. Por ejemplo, acá tenemos un aire caliente y húmedo que se choca o se topa con una montaña. Entonces, este aire está obligado al toparse con esta montaña, está obligado a ascender. A medida que asciende, se condensa, precipita, o sea, llueve, entonces hacia el otro lado de la montaña pasa el aire ya seco. Y otra cosa que me influye en lo que es la montaña es que a mayor altura o mayor elevación sobre la superficie de la Tierra, la presión disminuye y disminuye también la temperatura. Pasamos ahora a los factores meteorológicos, que son centros, este es el único, creo, si no me equivoco, centros semipermanentes de presión atmosférica. Tenemos los ciclones y los anticiclones. ¿Qué son los ciclones y anticiclones? Son masas de aire ascendente y descendente. Tenemos el anticiclón, son masas de aires descendentes y de alta presión. Lo que me causa estos anticiclones es un buen tiempo, clima seco, días soleados y frescos. En cambio, el ciclón
Son masas de aire. Sí. Dicen compañeros ¿Cómo? Ah, no escucho. que hay chicas que quieren entrar. Ah, perdón, sí. Ya salgo. No me aparecen, decirle que salgan y vuelvan a entrar. O no sé si yo no lo estoy encontrando. Porque me sabe, aparece un cartelito y sabe sonar, pero ahora no escuché ningún sonido, por eso no. Vamos a esperar un ratito. No. ¿Cuántos somos? Somos 8. No. A ver, voy a entrar al aula a ver si hay alguien. Y en el aula somos los mismos que estamos acá. Se habrán ido, se habrán cansado de esperar. No me sonaba, generalmente me suena cuando estoy dando la clase, como no veo, pues, hay un sonidito que hace cuando quieren entrar, pero la verdad que no escuché. Bueno, le avisan que si quieren volver a entrar, o me avisan ustedes y yo les doy, los admito. Vamos a continuar. Profe, ahí me dice que le envió una compañera. ¿Sí? Sí, Qué raro. A ver. ¿Cómo se llama ella? Castro Luz. Ajá, sí está. ¿Ya ha intentado de salir y volver a ingresar? Parece que se confundió de link, profe. Ah, Ahí. bien. Sí, se confunde de link, dice ahí. Bueno, la esperamos. El link está en la clase de ambiente. Al final del aula, díganle. Ahí está, a ver. Ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, cualquier cosa, si hay alguien más, ahora sí me ha sonado. Ahora sí he sentido que me ha sonado. Bueno, si hay alguien más, cualquier cosa me avisa. De nada, hay alguien más. Ahí está. Bueno, continuamos entonces. Cualquier cosita me avisan y paramos la clase. O cualquier duda o algo que no entienda, ya saben, me interrumpen porque no puedo ver los mensajes. Ahí estamos entrando. ¿Alguien más? Bien. Continuar desde diapositiva. Bien. Creo que habíamos quedado acá en el ciclón. Hemos dicho que el ciclón son masas de aire ascendente y de baja presión. Y lo que causa el ciclón es mal tiempo, tormentas, vientos fuertes.
Bueno, después tenemos los factores humanos que en las ciudades causamos mucha contaminación, las industrias, todo lo que es el transporte. Lo más importante, lo que marca más este tipo de contaminación en las ciudades es el efecto invernadero, que seguramente ustedes ya lo conocen, saben de qué estoy hablando, aumenta la temperatura, lo que es en las zonas rurales, la tala indiscriminada de árboles o el monocultivo, lo que hace es que ya no hay una barrera o no hay un filtro con el viento y las precipitaciones, entonces afectan directamente al suelo produciendo erosión eólica e hídrica. Y bueno, y hay un montón de cosas más para hablar sobre los factores humanos, cómo afectan, cómo modifican el ambiente. Hasta acá, entonces, hemos visto los factores del clima. Hemos dicho que los factores son las causas, qué es lo que me produce que varíe la temperatura, qué es lo que me produce que el viento o las precipitaciones. Vamos a ver ahora los elementos del clima, que hemos dicho que son la temperatura, viento, precipitaciones, humedad. ¿Qué es la insolación? Meteorológicamente, la insolación es la cantidad de energía que incide sobre la superficie de la Tierra, una superficie determinada en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, para calcular la insolación, ahí está entrando alguien más, me esperan un segundito. Entonces, para calcular la insolación, lo que se tiene que tener es cantidad de energía o radiación solar, es una superficie en metros cuadrados y el tiempo en horas o segundos o minutos. Entonces, así de esa manera se calcula la insolación. La insolación es la que más determina la variación de temperatura y el estado atmosférico. La temperatura es la cantidad de energía calórica acumulada en el aire medidas en grados, ¿sí? Lo que determina la temperatura en producción animal y vegetal más que nada es la distribución de los vegetales y de los animales en la superficie terrestre. Bueno, la presión atmosférica es el peso de la columna de aire, se mide en milímetros de mercurio o en bares, milibares. Varía con la altura, hemos dicho que a mayor altura, menor presión, y la presión atmosférica también está relacionada con los vientos, me marca la velocidad de los vientos. Bueno, el viento son las masas de aire, el movimiento, perdón, de las masas de aire, y cuando se lo estudia el viento, se lo estudia a partir de su dirección y velocidad. Después tenemos las precipitaciones. Precipitación es todo lo que cae en la superficie terrestre, todo lo que cae, ya sea en estado sólido o líquido. Por eso, les puse acá el gráfico, es lluvia en forma de ya sea tormenta, chaparrones, esa lluvia finita, eso es precipitación. La nieve también es precipitación y el granizo también. Y la humedad del aire está dada, ¿no es cierto?, por el vapor de agua que hay en la atmósfera, y que también es variable y que la humedad del aire me va a determinar o está muy relacionado con las precipitaciones. Cuanto más humedad hay, es más probabilidades que llueva. Bien, hasta acá, ¿alguna duda sobre algunas características, elementos y factores del clima? Si no, continuamos. No sé si he ido muy rápido, pero bueno, cualquier cosita me consulta. Vamos a ver cómo es la incidencia del ambiente en la producción animal. Tenemos dos tipos de incidencia, de forma directa o indirecta. De forma directa, actúa directamente en el animal. ¿Y qué modifica? Que también ya venimos hablando un poco en las clases de comportamiento y seguramente lo han visto en bienestar animal también. Por ejemplo, las altas temperaturas, ¿qué es lo que hace el animal? Lo primero que hace es disminuir la ingesta. Al disminuir la ingesta de alimentos, probablemente me cambie la tasa de aumento de peso diario, por ejemplo. Entonces me está afectando el crecimiento o el desarrollo de los animales, depende en qué estado, en qué edad esté el animal. Y me afecta así a las distintas producciones, en la reproducción. Cuando hay altas temperaturas, la reproducción entre ellos disminuye, la fertilidad también debido al estrés. Pero cuando la influencia del ambiente es directa, actúa directamente sobre el animal. Cuando es indirecta, actúa sobre las pasturas, ¿no es cierto? Y esas pasturas sirven de alimento para los animales.
Y también está muy marcado altas temperaturas, les doy un ejemplo, ¿no? Altas temperaturas y bajas precipitaciones, se detiene el crecimiento de las plantas o es baja la calidad de las pasturas también. Pero ¿qué pasa acá cuando el ambiente incide sobre los animales? El animal tiene que adaptarse o aclimatarse a ese ambiente. Y es una ventaja de que los animales de granja y las aves, los mamíferos y aves, sean animales homeotermos. ¿Qué quiere decir que sean animales homeotermos? Que ellos mantienen su temperatura corporal relativamente constante a través de un sistema termorregulador, como dice acá, o también lo van a encontrar como homeostasis. Este sistema o este proceso de homeostasis lo que hace el animal es mantener un balance entre lo que es el calor producido y el calor disipado. El calor producido es el calor corporal que tiene el animal interno y ese calor lo tiene que disipar, o sea, lo tiene que eliminar hacia el exterior. Entonces, de esa forma se va produciendo un balance en la temperatura corporal y por eso se mantiene relativamente constante. Entonces podemos decir que el calor del animal, el calor total del animal es el calor producido, que hemos dicho es producido internamente por el animal, el calor corporal que tiene más el adquirido. Este calor adquirido lo adquiere por las radiaciones solares y por la temperatura externa, que llega a ser un problema cuando iguala o supera la temperatura confort del animal. Entonces, para que haya ese balance, antes de eso, perdón, ya me estaba adelantando. Vamos a ver entonces cuáles son los factores que inciden en el calor producido interno del animal. Hemos dicho entonces que el calor total del animal es igual al calor producido más el calor adquirido. El adquirido es el externo. Pero ¿cómo produce internamente el calor el animal? Tenemos por el metabolismo basal, que el metabolismo basal son las actividades básicas que hace el animal fisiológicamente, como por ejemplo la actividad cardíaca, la respiración, todo eso genera un calor interno. Después tenemos los procesos digestivos. Esto es uno de los más importantes porque es el que mayor calor genera. De todo, de la alimentación que tiene un animal, el 100%, el 40% de ese 100% que ingiere queda en el cuerpo como calor producido. Y además muy importante, sobre todo en los rumiantes, el proceso digestivo por la fermentación, ¿sí? Que la fermentación se realiza a altas temperaturas. La actividad muscular también es otro factor que produce calor. Cuando el músculo, digamos, o sea, la actividad del músculo, del estiramiento y distensión, genera calor. En realidad, el músculo pierde ese calor, pero queda en la masa corporal. No sé si se entiende lo que les digo. Si el músculo va perdiendo calor, pierde en esa actividad de contraerse y distenderse, pierde calor, pero queda en el animal, en la masa corporal, ¿sí? Y bueno, después tenemos las diferentes producciones animales, todas las producciones, lo que es el crecimiento, que va, digamos, de la mano con lo que es el aumento de peso, entonces crecimiento y desarrollo, las producciones, la producción de leche, por ejemplo, es la que más produce calor interno en los animales, la producción de leche. Entonces, todo eso va a formar parte de lo que es el calor producido del animal. Como les decía, uno de los más importantes son los procesos digestivos y que es necesario. Este es necesario para todos los demás, para todos los otros factores. Entonces, como habíamos dicho de esa formulita, decíamos que el calor del animal es igual al calor producido, más el calor adquirido, ¿no es cierto?, del exterior. Cuando igual lo supera esa temperatura confort del animal, el animal tiene que empezar a disipar ese calor para mantener su temperatura constante. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de disipación del calor del animal? Tenemos 4. La radiación, la convección, la conducción y la evaporación. La radiación es la eliminación de calor a través de los rayos calóricos, los rayos infrarrojos, ¿sí?
¿De qué depende mucho o cuál es el factor que más influye en la eliminación de calor por radiación? La superficie efectiva del animal. Es decir, cuando hablamos de superficie efectiva estamos hablando de qué cantidad de superficie corporal se expone o está expuesta a la eliminación de calor por radiación. Por ejemplo, tiene que ver mucho con la postura también. Un animal que está echado tiene menos superficie de eliminación de calor por radiación que un animal que está parado, erguido, por ejemplo. También es importante lo que es la piel y el color del manto. El color del manto y color de pelaje. Colores claros sabemos que reflejan las radiaciones solares. En cambio, los colores oscuros del pelo del animal absorben las radiaciones solares. El problema es en la pigmentación de la piel, que ya también la vamos a ver más adelante, qué razas de animales tienen piel pigmentada y no. Cuando la piel es pigmentada, es mejor porque absorbe los rayos solares, pero es como un filtro, entonces evita que se dañe la piel. En cambio, pieles que no son pigmentadas, le produce daño, hasta le llega a causar cáncer a los animales. Ese entonces es un tipo de mecanismo de disipación. Después teníamos la convección. La convección es la eliminación de calor del cuerpo del animal a través de fluidos o aire o masas de aire alrededor del animal. O sea, pasa del calor, de la temperatura corporal del animal hacia el exterior, pero hacia el aire o hacia algún fluido o agua que rodea al animal. Después está la conducción. La conducción es el paso de la temperatura en forma de gradiente. ¿Qué quiere decir en forma de gradiente? O sea, desde mayor temperatura a menos temperatura de dos cuerpos. O sea, en este caso sería el cuerpo del animal hacia otro cuerpo. No sé, por ejemplo, si se juntan dos animales, rozan dos animales, pasaría de la temperatura de mayor calor a menos calor, digamos, entre los animales. O, por ejemplo, cuando ellos tienen muy poca superficie de eliminación por conducción, por ejemplo, al pisar hacia el piso, ellos también pasan por conducción, eliminan el calor corporal a través del piso. O sea, mayor temperatura corporal va hacia el piso que está más frío. Por ejemplo, ¿no? Son algunos ejemplos que les doy porque la conducción actúa muy poco en la disipación del calor. Una de las más importantes y la más marcada es la evaporación. La evaporación es el paso de vapor del agua que tenga en la superficie de la piel del animal hacia, ¿no es cierto?, hacia el exterior, hacia el aire que rodea. El agua esa pasa a estado de vapor. Y también pasa a estado de vapor todo lo que es la mucosa. ¿Sí? La mucosa, todo el aparato que es respiratorio, como es húmedo, eso pasa también a estado de vapor. ¿Cómo podemos disipar el calor a través de la evaporación? Hay un sistema que tienen los animales que se llama difusión de agua, en donde no actúan las glándulas sudoríparas. Hay animales que no tienen glándulas sudoríparas, entonces directamente hay una difusión, o sea, pasa el agua interna del animal hacia la superficie cutánea, por difusión. Esa es una forma, entonces llega el agua a la superficie y se evapora. La otra forma es por transpiración a través de glándulas sudoríparas. Otra forma, por ejemplo, son aplicaciones externas, como por ejemplo, es muy común en los tambos ver los aspersores de agua, que digamos le tiran agua a los animales, sobre todo al lomo de los animales. ¿Para qué? Para que se refresque, entonces se evapora esa agua que les cae en el lomo de los animales. Otro, por ejemplo, el gato que se lame constantemente, eso también es un mecanismo de disipación del calor. Se lame, se va evaporando esa humedad que le queda sobre la superficie y va disipando el calor. Y bueno, y la otra forma es el aire expirado, o sea, la respiración, que pasa a través del sistema respiratorio. Bueno, acá les he puesto un ejemplo de la gallina, cómo puede disipar. Fíjense acá la conducción, que está marcada solamente en la parte de las patas, digamos, cuando hace contacto hacia el piso. Bueno, evaporación por la respiración, todos los animales, radiación y la convección, que es, ¿no es cierto?, la disipación del calor a través del aire que les rodea.
¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los factores que afectan a estos mecanismos de disipación? Bueno, acá antes de esos factores, fíjense acá cómo en una temperatura de 24 grados, que sería una temperatura confort del animal, fíjense en la temperatura corporal, 24 grados de temperatura externa, ¿no? Ambiente. El animal, en este caso el cerdo, tiene 39 grados de temperatura corporal. Fíjense en cómo actúan los distintos factores de disipación del calor. Radiación. Esperen, chicos, que está ingresando otra alumna. Ahí está. Fíjense en forma gráfica cómo actúan los factores de disipación del calor. Por ejemplo, la radiación en 25%, conducción 15%, convección 30%, y la evaporación 30%. Siempre que el animal disipa el calor, no lo hace solamente por un mecanismo, sino por el conjunto, por el conjunto, digamos, de mecanismos. Los 4 mecanismos actúan en forma conjunta, eso quería decir. ¿Qué pasa cuando la temperatura ambiental supera esos 24 o 25 grados, que sería la temperatura confort del animal? Fíjense, aumenta a 34 grados, la temperatura corporal del animal aumenta, y fíjense cómo los mecanismos de radiación, conducción y convección disminuyen. Fíjense cómo disminuyen. La radiación pasa de 25% a 10%, conducción de un 15% a un 5%. Y fíjense cómo la evaporación, que acá en temperatura confort del animal era 30%, aumentó un 70%. Por eso yo decía que es el mecanismo de disipación más relevante o más importante, el que más actúa, es la evaporación. Pero siempre en forma conjunta todos los mecanismos. Esto es como un ejemplo, digamos, como para que se entienda cómo actúan los mecanismos de disipación. Y además también hay factores, que ahora vamos a eso, que influyen en esa disipación del calor. Uno, por ejemplo, la superficie corporal, que algo ya hemos hablado, que depende mucho de la postura del animal o de cuánta superficie esté expuesta a esa disipación del calor. Cuanto mayor superficie está expuesta, más disipa el calor el animal. La temperatura circundante tiene que ver mucho también con lo que es la conducción y la convección, porque cuando la temperatura ambiente es muy alta, al animal, ¿no es cierto?, le cuesta disipar el calor. Lo acabamos de ver, por ejemplo, acá, fíjense, aumenta la temperatura ambiente y cómo disminuye, y sobre todo la convección y la conducción, cómo disminuye el porcentaje de disipación cuando aumenta la temperatura. Es más difícil disipar el calor. Lo mismo que la humedad ambiente. Cuando aumenta la humedad del ambiente, también se dificultan todos los procesos de disipación del calor, y sobre todo la evaporación también. Movimiento del aire es otro factor que es positivo cuando el movimiento del aire es bastante elevado. O sea, cuando, por ejemplo, hay mucho viento, es mejor. Más rápidamente se disipa el calor. Otros factores en la disipación del calor es el largo de los pelos. Acá les puse un grafiquito. Esta es la masa corporal del animal. El animal tiene que disipar ese calor interno. Hemos dicho que tiene un calor producido, el que produce un calor interno, y ese calor tiene que ser disipado. Desde el centro de la masa corporal del animal hacia la superficie de la piel, el calor es disipado por el único mecanismo de disipación, que es la conducción. Una vez que llega ese calor a la superficie del animal, se ponen en actividad los otros mecanismos, ya sea la convección, la radiación y la evaporación. El problema con el largo de los pelos es que hay animales que tienen muy largos y enrulados, por ejemplo, una oveja. Entonces se forma, entre los pelos se forman como una capa de aire, burbujas de aire, y va formando una capa de aire que actúa como aislante. Entonces disminuye la posibilidad de disipar el calor. En cambio, los animales que tienen pelo corto, es mucho más fácil.
esa disipación del calor. Bueno, fíjense ustedes que las ovejas prácticamente son de zonas, temperaturas extremas, frías. Entonces, en ese caso, es bueno que se forme ese aislante. ¿Por qué? Porque ella tiene que ahorrar el calor y no disipar. Ya vamos a ver también esos mecanismos para que se aclimate el animal. Otro factor que influye mucho es la cantidad de glándulas sudoríparas. Este gráfico, en realidad lo que se ha medido es la evaporación, el grado de evaporación, pero hay una correlación entre lo que es el grado de evaporación y la cantidad de glándulas sudoríparas. El vacuno tiene glándulas sudoríparas y mucho más tiene el Bos indicus que el Taurus. Fíjense en ustedes, la zona que más tiene glándulas sudoríparas es el brazuelo, acá. Después le sigue la cruz. En menor medida lo que es la papada y el costillar. Se dice que tiene aproximadamente un 25% más el indicus que el taurus, de glándula sudorípara. Fíjese, bueno, estos son los factores que me influyen hasta acá llegamos con los factores que influyen en la disipación del calor. Ahora vamos a ver lo que yo les decía, cómo el animal se tiene que aclimatar o adaptar a un nuevo clima. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase de comportamiento? Yo les decía que cuando se le modifica algo o se le modifica todo el ambiente a un animal, el animal tiene que adaptarse. Y en esa adaptación puede ser buena o puede ser mala la adaptación. En realidad, acá lo que sería, se debería usar el término aclimatación, porque lo que tiene que hacer es cambiar de clima, se cambia de clima un animal y se adapta a ese nuevo clima, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué ponemos adaptación y no aclimatación? Porque recordemos que no es solamente el clima, sino que influyen un montón de otras cosas. El animal llega a otro lado y no solamente el clima es diferente, sino también todas las instalaciones, el grupo de animales diferente, las personas que lo van a manejar al animal son diferentes, entonces todo eso se tiene que adaptar al animal. Entonces definimos adaptación como el conjunto de procesos que tiene que realizar un animal cuando se lo traslada a un ambiente distinto al de su origen, ¿sí? El animal se adapta a eso. ¿Qué es lo que hace el animal frente al calor? Cuando lo traslado de un ambiente templado y, por ejemplo, lo paso a un ambiente tropical, con altas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que hace el animal? Lo primero que hace es buscar sombra. Aumenta el consumo de agua. ¿Por qué aumenta el consumo de agua? Porque ese proceso de tomar agua y el agua que ingresa al organismo tiene que estar a la misma temperatura que el cuerpo. Entonces el cuerpo entrega un poco de temperatura al agua para que aumente su temperatura. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Si no, lo vuelvo a explicar. Entonces en ese proceso el animal, para regular el agua que ingresa al cuerpo, en ese proceso pierde calor, o sea, va hacia el agua. El calor va hacia el agua. Y otra cosa también es que hay, digamos, a mayor consumo de agua, mayor cantidad de orina. Y en la eliminación de orina también se elimina calor. ¿Qué otra cosa o actitud tiene el animal frente al calor? Lo que hablábamos, disminuye la ingesta de alimento. ¿Por qué? Porque es uno de los procesos que más calor genera. Se produce polipnea también, que es un aumento en la tasa respiratoria y sobre todo en animales que carecen o tienen muy pocas glándulas sudoríparas. Por ejemplo, el jadeo. El jadeo es como una polipnea. Y bueno, su duración, que en este caso lo pueden hacer los animales que tienen glándulas sudoríparas. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Trasladamos un animal de zonas calurosas a zonas frías. Sucede lo contrario, el animal lo que hace es aumenta la ingesta de alimentos, porque como hemos dicho, es lo que más genera calor. Se empieza a formar un depósito de grasa subcutáneo, que eso actúa como aislante, impide que el calor se disipe. Hay un crecimiento en lo que es el pelaje, el pelo, las lanas, fíjense ahí les puse una foto,
es una misma raza en clima frío. Fíjense en cómo se nota el pelo de largo y como áspero, no se lo ve sedoso, suave. En cambio acá, en el otro, en la foto de la derecha, el pelaje es muy corto y hasta parece como sedoso, suave, porque está adaptado, este animal de la foto de la derecha está adaptado a altas temperaturas. ¿Qué otro, qué otro factor o qué otras cosas suceden en el cuerpo del animal frente al frío? Dice vasoconstricción cutánea. Disminuye, se comprimen, se contraen, como quieran decirle ustedes, los vasos sobre la superficie, digamos, de la piel. Entonces disminuye el flujo de sangre y eso produce como un ahorro de energía. Aparte, impide, no ahorro de energía, perdón, ahorro del calor sería, no ahorro de energía. Es como que disminuye ese proceso de disipación del calor por conducción, al no haber tanto flujo de sangre subcutánea. Y producción de escalofríos. Cuando se produce escalofrío, se producen movimientos involuntarios de los músculos, entonces eso genera calor también. Y bueno, la postura, cuando el animal está encogido o echado o junto a otro animal o junto a una pared o se amontona de alguna forma a un objeto o a otro animal, también ayuda, digamos, a ahorrar el calor, digamos, y a que no se produzcan en alto porcentaje lo que son las disipaciones del calor. Esto es, por ejemplo, importante con el tema de las ovejas también, porque como son de climas extremos, climas fríos, por ejemplo, en el sur de la Argentina, las ovejas se amontonan unas con otras, y tanto se amontonan que empiezan a treparse, a subirse unas a otras, y que eso después termina en muerte de las que están abajo, se terminan muriendo por aplastamiento o por falta de oxígeno, porque tanto se amontonan por el frío, bueno, que terminan muriendo. Bueno, estas son algunas de las cosas que el animal tiene que en realidad aclimatarse, ¿sí? Pero hemos dicho que usamos la palabra adaptación. ¿Por qué? Porque no solamente se aclimata a un nuevo ambiente, sino que se tiene que adaptar a otras cosas. ¿Qué pasa con los tipos de adaptación? Acá está más referido, como yo le decía, al clima, pero es general, es todo. Tenemos 4 tipos de adaptación. Tenemos la naturalización y la absoluta, que son adaptaciones positivas. ¿Cuándo se determina que una adaptación es positiva? Cuando iguala o supera la producción en el animal, ¿sí? En la naturalización, yo saco un animal de un ambiente y lo pongo en otro ambiente similar. Por lo tanto, la producción del animal, pues ya sea producción de leche, producción de lana, producción de carne, producción de huevo, lo que sea, no se ve comprometida, no se ve afectada, se mantiene o supera. La absoluta es cuando yo saco un animal de un ambiente a otro totalmente diferente, pero sigue siendo positiva porque el animal se adaptó bien a ese nuevo clima y la producción del animal sigue igual o aumentó. El problema es cuando el animal no produce, disminuye su producción o a veces hasta el animal no se termina adaptando y muere. Ahí tenemos la adaptación degenerativa y fracaso de raza. En la degenerativa y fracaso de raza, en los dos tipos, saco un animal de un ambiente a otro diferente. La diferencia está en que en la degenerativa el animal simplemente lo que hace es sobrevivir, no producir. Sí, sobrevive para sus funciones básicas, pero no me produce el animal. Y en el caso de fracaso de raza, bueno, directamente el animal no se adaptó y no sobrevive, muere. Bueno, este es un esquema que no es más, no es más de lo que les acabo de explicar, para que les sea más fácil estudiar del esquema o de la diapositiva anterior. Pero es básicamente lo mismo. ¿Qué pasa con el ambiente del NOA?
qué características o qué tipo de temperatura, cómo son las precipitaciones acá en el NOA y cómo influyen los animales. Tenemos altas temperaturas, alta humedad, las precipitaciones no son regular durante el año, sino que son concentradas en determinadas estaciones. Y esa alta humedad, alta temperatura me provoca que tenga mucha presencia de garrapatas y moscas, que las pasturas no sean de buena calidad cuando están en estado verde y cuando son diferidas mucho menos calidad. Cualquier duda que tengan, yo creo que ya han tenido ya han tenido la clase de pasturas, de alimentación. Pues cualquier cosa que no entiendan, si es qué es lo que es diferido, me preguntan. Y generalmente en el NOA los sistemas de producción son extensivos, generalmente, ¿no? Porque también hay sistemas intensivos. Entonces esas son las características del ambiente del NOA. ¿Y qué clima tenemos? Subtropical. ¿Qué pasa con estos animales si nosotros queremos traer un animal a el NOA para criarlo? Ya vamos a ver bien el biotipo que tiene que ser, pero veamos algunas características que tiene que tener un animal para el clima cálido. Primero lo que tenemos que ver es la conformación y la superficie corporal. ¿A qué se refiere con conformación? La estructura, la anatomía del animal. Fíjense, este es un cebú y es de zonas tropicales. Y este animal, el que está en la foto de la izquierda, es de zona templada. Fíjense en la diferencia en cuanto a conformación, a la anatomía que tienen. El cebú es mucho más como afinado, aplanado, alargado, tiene las costillas no tan curvadas, por eso lo hace que sea como más afinadito. En cambio, fíjense de zonas templadas que como si tuviera como más curvatura en las costillas y eso hace que sea como toda su masa corporal sea como un cilindro. Entonces, el cebú tiene mayor superficie corporal y menor volumen. Y este europeo tiene menor superficie corporal y mayor volumen. Para que el animal se adapte a climas cálidos, tiene que ser así, un tamaño, una buena superficie corporal y un menor volumen. ¿Para qué? Para que tenga o actúen bien los mecanismos de disipación del calor. ¿Sí? Acuérdense que en la superficie corporal, cuanto mayor superficie corporal, mayor disipación del calor. Cuando dice acá naturaleza del revestimiento cutáneo, se refiere al pelaje. Las razas cebuinas, el color varía entre blanco y gris. Son colores claros, porque hemos dicho que colores claros reflejan las radiaciones solares. Además de que reflejan las radiaciones solares, no son colores atractivos para los insectos. Entonces estos animales eso hace que sean como más resistentes a las moscas, a los tábanos, a los ectoparásitos y también a las enfermedades que transportan esos insectos y los parásitos. Fíjense acá el de zonas templadas como el manto, el pelaje es mucho más oscuro y absorbe las radiaciones solares. En cuanto a la cantidad de glándulas sudoríparas, eso también ya hemos hablado, las razas cebuinas tienen un mayor porcentaje, 25% más de glándulas sudoríparas que las razas europeas. Y en cuanto a la pigmentación, antes que me olvide, cuando yo hablaba de superficie corporal, fíjense acá en las razas cebú cómo tiene papada, los pliegues que se le forman. Y acá no, en el de raza templada no. ¿Por qué? Porque estos pliegues hacen que aumente la superficie corporal. ¿Para qué? Para mayor disipación del calor. Después la pigmentación de la piel. Es importante que tengan pigmentado lo que es la mucosa, o sea, el morro, los ojos, las puntas de las orejas, lo que es el ombligo y la punta de la cola. Al ser la piel pigmentada, hemos dicho que filtra, hace como un filtro, si bien absorbe los rayos solares, pero como que los filtra a los rayos solares, entonces no le produce daño a la piel a los animales. En cambio, las pieles despigmentadas sí le produce daño. ¿Qué tiene que tener un animal para que se adapte al NOA?
ya hemos dicho las características y cómo tiene que ser. Bueno, acá yo les he puesto, había razas cebuinas en realidad, eh, no se ve mucho acá en el NOA producciones así de estas razas, puramente de estas razas, no. Son razas sintéticas que se han hecho cruzamientos a partir de las razas cebuinas y a partir de razas europeas, donde se han producido una complementariedad de características, ¿sí? La resistencia al calor, la resistencia a las enfermedades de lo que son las razas cebuinas y la velocidad de crecimiento, la terneza, este, madurez sexual de lo que son las europeas. Pero sí hay estos animales, ¿no? Sí hay, pero bueno, no hay producción solamente de estas razas, sino que tienen producciones de otras razas y tienen uno o dos de estos animales. Si han tenido alguna posibilidad de ver los cebú, son hermosos, son enormes, y son muy lindos animales. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué característica? Ya que estamos hablando del tamaño, no tiene que tener un tamaño moderado, no tiene que ser muy pequeño ni muy grande tampoco. El tamaño hemos dicho que tiene que ver con la disipación del calor con la superficie, entonces tamaño moderado. Buena capacidad de regulación térmica, mucosas pigmentadas, tolerancia a garrapata, todas estas características son de las razas cebuinas. Aptitud lechera moderada. ¿Por qué moderada? No a una alta producción de leche, porque es una de las producciones que mayor calor produce. Entonces tiene que ser moderada. Si no va a entrar en estrés el animal y no va a producir. Alta fertilidad, porque también disminuye la fertilidad cuando aumentan las temperaturas. Y bueno, facilidad de parto en altas temperaturas con problemas de partos distóxicos es un problema. Bueno, entonces sería un biotipo, que todos esos ítems que están acá son muy particulares de estas razas, pero sí se las puede tener en otras razas, nada más que son cruzas, son razas sintéticas, ¿sí? Bueno, acá están los otros componentes del ambiente, como yo les decía, el que más influencia tiene es el climático, pero el animal también se tiene que adaptar a otros tipos de factores, como ahí se los divido en físicos, sociales y de manejo, pero son los que venimos viendo, la alimentación, la sanidad, el manejo que le da el hombre a los animales. Cuando hablamos sociales, hablamos del grupo de esos animales, los congéneres, de los compañeros que tienen en los animales, no sociedad de las personas. Como hemos dicho, la dominancia, la jerarquía que se tiene que producir entre ellos, bueno, todo eso se tiene que adaptar el animal. ¿Y qué influencia tiene? Hemos dicho que hay una influencia directa del ambiente que es sobre el animal y una influencia indirecta que es sobre las pasturas. Es exactamente lo mismo, también afecta lo que es la temperatura, humedad, precipitaciones, viento, también afecta a las plantas de diferentes formas según las especies. Esto me van a determinar, estos elementos meteorológicos me van a determinar calidad y cantidad de las pasturas, lo que me va a determinar una disponibilidad. No siempre que tengo cantidad está disponible y no siempre que tengo calidad de pastura está disponible. A lo mejor puedo tener pasturas de muy buena calidad, pero sistemas extensivos, por ejemplo, no tengo cantidad. Tengo calidad y no cantidad, entonces no está disponible para todo mi rodeo. O puedo tener mucha cantidad, pero no es de buena calidad. Es como que tampoco está disponible, ¿sí? Esto es más que nada como para que tengan una idea nomás qué influencia tiene sobre, o cómo influye sobre las plantas, disminuye el crecimiento o detiene el crecimiento, inclusive algunas hasta dejan de crecer, ni hablar cuando se producen tormentas o granizo o heladas, directamente destruye la planta. O sea, cada planta, cada especie se adapta o no a los diferentes elementos meteorológicos, a altas temperaturas, algunas se adaptan más a alta temperatura, otras se adaptan más a las sequías, otras necesitan mucha más cantidad de agua, bueno, depende de la especie. Pero sucede lo mismo, lo que influye en lo que afecta en el animal también afecta en las pasturas. Pero lo que ustedes tienen que saber, que es más importante, es cómo se distribuye, cómo
cómo es la pastura natural, ¿no? Estamos hablando acá en el NOA, que depende mucho, está muy marcada por la temperatura, las condiciones climáticas. En el NOA tenemos altas temperaturas y las precipitaciones no son regulares durante todo el año. Entonces es un problema. ¿Por qué? Porque es como que tenemos dos estaciones muy marcadas. A pesar de que son 4, invierno, primavera, verano y otoño, es como que hay dos estaciones muy marcadas. Lo que es la primavera y el otoño, donde las temperaturas son moderadas y hay humedad, o sea, hay precipitaciones, mucho más en primavera. Y después tenemos lo que es el invierno y el verano, donde las precipitaciones son mínimas y bueno, y están caracterizados por temperaturas extremas. En el verano muy altas temperaturas y en el invierno bajas temperaturas. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica me indica lo que es la producción de forraje, que es la línea esta sin cuadrito, la línea continua, es la producción de forraje durante el año, según las estaciones, y esta línea con cuadrito es las necesidades, los requerimientos alimenticios del animal. Entonces, fíjense en cómo en primavera y en otoño cubre, la oferta de forraje cubre perfectamente el requerimiento nutricional de los animales y hasta hay un exceso, me sobra alimento. Entonces, ¿qué se hace con ese alimento que sobra? Se hacen reservas, como heno, silo, se conserva ¿para qué? Para momentos donde no hay alimentación o la oferta no es muy buena, como por ejemplo en el invierno y en el verano. Fíjense en cómo la oferta forrajera es mucho menor a los requerimientos de los animales, acá en el invierno y en el verano. Entonces ahí se producen lo que se le llama baches forrajeros, que se cubre con el exceso que he tenido en primavera y en otoño, que se hizo algún tipo de conserva, ¿sí? Si nos vamos más al centro de la Argentina, por ejemplo, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, no pasa esto. ¿Por qué? Porque la distribución de las precipitaciones es mucho más regular durante todo el año. Entonces hay oferta forrajera de una forma más regular, ¿sí? Esto es muy característico del NOM. Creo que con esto terminamos, sí. Hasta aquí dudas. ¿Tienen alguna duda? Nos queda una clase más. ¿Algún mensaje? Ah, bien. Nos queda una clase más que no es muy larga. Vamos a hacer un pequeño cortecito de 5 minutitos y volvemos. Hasta acá ninguna duda o si tienen, me preguntan sobre la clase anterior. No, profe. No, bien. Bueno. Bueno, los dejo entonces en 5 minutitos, regresamos.